Oli, Oli. Oli, Oli. Hola, Caro, bienvenida a este nuevo capítulo que tenemos hoy día de Que fluya el sexo una vez más por estéreo, donde vamos a tener un tema mega interesante, pero lo primero, Caro, es saber cómo estás tú, cómo te ha tratado la vida. Ay, me ha tratado bien, Nico. Y sabes qué, muy contenta de este capítulo, que ha sido un capítulo que han pedido muchísimo, el que tenemos hoy. Y además, muy contenta con la recepción que tuvo el capítulo de Hentai, que encantó. He recibido muy buenos comentarios, que llego con toda la energía hoy a tener este capítulo. Sí, Carito, bueno, lo primero es saber qué vamos a hablar hoy, eso es lo que nos importa. ¿Quieres que lo diga? Sí, obvio, Caro, es tu misión. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo sobrellevar una ruptura amorosa. Así es, qué interesante, me encanta. Me encanta Y algo, porque no, Perdón, dale. Caro. Me encanta porque sé que es algo que la comunidad nos ha pedido mucho, sé que es algo que es necesario conversar y hoy día tú nos vas a dar una clase magistral de cómo sobrellevar estas situaciones. Bueno, espero que así sea. La verdad es que sí vengo con hartas ambiciones hoy, porque creo que es un capítulo que puede ser súper sanador. Al mismo tiempo hubo una participación importantísima de la comunidad, importantísima. Yo creo que de todas las encuestas que he hecho en Instagram ha sido lejos la más participativa de todas. Entonces veo que hay como una sed de, de sanar rupturas y de ayudar a sanar a otros. ¿En serio, Caro, ha sido de las preguntas que más te han respondido en Instagram? Sí, sí, ¿Y lejos. Ha por sido qué bien crees, impresionante. por qué crees, Caro, que la gente está tan preocupada con respecto a cómo sobrellevar las rupturas amorosas? Desde tu visión, ¿ya? Tu opinión. Sí, desde mi visión, Nico, es que muchas veces transitamos estos procesos de elaboración de duelos. No solamente hablo del de pareja, sino que duelos también de muerte, como transiciones que son difíciles, en soledad. Creo que Mm, como sociedad todavía nos sigue como aterrando el dolor, entonces muchas veces como que nos alejamos de aquellas personas que están mal. O también a veces pasa con las personas que están transitando por duelos que no saben cómo también pedir ayuda porque no quieren molestar, porque no quieren ser una carga. Entonces creo que el duelo muchas veces tiene esta ingratitud de que yo creo que todas las personas lo hemos experimentado alguna vez, como esta sensación de mi vida está cambiando completamente, ya no es como antes y la vida sigue. Esta sensación tan surrealista que tiene el duelo, ¿no? Cuando se nos muere alguien, por ejemplo, y la vida sigue. mm. Y es tan extraño cómo pueden seguir si a mí me pasó esto, si estoy transitando por esta transformación tan grande. Entonces creo que el duelo muchas veces trae esta sensación como de desamparo. Entonces creo que la participación tan álgida que hubo en redes sociales tiene que ver un poco con también socializar el dolor, con hacerlo común, con buscar apoyo y sobre todo yo creo que, bueno, lo vamos a hablar también a lo largo del capítulo, también la sensación de desamparo adicional que genera la pandemia y el aislamiento social. Mm, sí. Bueno, tenemos que entender también que en el entorno en que estamos viviendo hoy es súper importante para cómo vamos sobrellevando situaciones un poco más difíciles de la vida. Yo creo que igual estamos en un momento de nuestras vidas que además se suma a una pandemia donde nos hemos visto más solos, donde nos hemos visto quizás más desamparados con respecto a cómo vamos afrontando nuestros sentimientos. Y eso obviamente es un factor determinante en cómo nosotros vamos resolviendo esto dentro de nuestras vidas. Recordemos también, Caro, que muchos meses no hemos podido salir, no hemos podido quizás hacer deporte, no hemos podido hacer varias cosas que a veces a muchos nos ayudan a sobrellevar estos procesos de duelo y sí, nos afecta de todas maneras.
Caro, antes de empezar con estos pasos para sobrellevar rupturas amorosas, quiero recordarle a la gente que nos pueden escuchar posteriormente en Spotify. También los capítulos están acá en estéreo. Y también recordarles que pueden ser parte de esta conversación, nos pueden dejar notas de audio y nosotros las vamos a escuchar y vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en el capítulo. Esperamos poder responder a todas, pero hoy día tenemos un capítulo igual cargado de información, entonces les pedimos paciencia si no alcanzamos a responder todas. Sí, exactamente. Además que tenemos harto testimonio de la comunidad, entonces ojalá poder dar paso a toda la riqueza de información que nos ha llegado. Sí, ya Carito, entonces tenemos una relación, terminó esta relación, Ajá. me siento mal, me siento pésimo, Caro, quiero que encerrarme en mi pieza, comer helado, ver el diario de Bridget Jones y todas esas películas que emotivamente me llevan a un estado depresivo constante. ¿Cómo salgo de esto, Caro? ¿Cómo Oye, ahí hay una pregunta que me gustaría hacer a la comunidad, si es ¿Ya? que alguien ahí está ahí escuchando y se le ocurre. Me gustaría que al final del capítulo tuviese, también te lo dejo a ti como tarea, mientras tanto, ¿Ok? dejar como algún dato de película que nos ayudó a sobrellevar duelo o algún libro que me ayudó a sobrellevar duelo. Porque, porque por lo menos a mí sí se me ocurrió un par de libros y de películas que de pronto me ayudaron como en la transición de una ruptura a sobrellevarlo. O de repente canciones, ¿cierto? Como que ocurre mucho eso de repente buscar como una historia más o menos parecida a la mía para poder como darle significado y forma a lo que estoy viviendo que es tan intenso. Bueno, Está como interesante, voy a pensar, Caro, eh, voy a pensar. muy bien, muy bien. Bueno, como tú dices, estamos en ese momento en que terminamos una relación. Nosotros hoy no nos vamos a detener, porque no es el propósito del capítulo, ¿cierto? A hablar de cómo terminar en buenos términos, cómo terminar de la mejor manera. No porque eso no sea importante, sino porque hoy nos urge hablar de lo difícil que es lo que viene después. Em, entonces, como tú bien dices, y creo que en eso hay como una percepción bastante común, cuando terminamos una relación de pareja, podemos decir que nos enfrentamos a una de las formas de dolor más intensas que experimentamos en la vida. O sea, es así. Hoy nos vamos a basar en la construcción del capítulo porque igual nos da cierto orden. El trabajo de dos autores que han trabajado bastante en el tema de la separación, que es el doctor Bruce Fisher y el doctor Robert Alberti, que ellos elaboraron un libro a propósito de que también trabajan mucho en la clínica en esto, que es el cómo poder sobreponerse a una separación. Y crearon un modelo, como les gusta bastante a los norteamericanos, ¿no? Como esto de los pasos, Sí. de los les encanta. Y la verdad es que es tanta la información que implica este capítulo que lo agradecí bastante, porque revisando el libro de ellos, como ya en detenimiento, me di cuenta que es completamente cierto lo que plantean. Nico, yo una de las cosas que más trabajo en consulta es separación. A mí hace un tiempo la gente me preguntaba como, claro, ¿qué es lo que más te llega a consulta? Y yo siempre decía corazones rotos, así como gente que está en el No. proceso de duelo. Es lo que más me llegaba a consulta. Ahora por primera vez en la vida me estoy encontrando más con depresiones a propósito de la pandemia, pero durante todos los otros 8, 9 años de ejercicio profesional fueron principalmente separaciones. Y no porque yo me venda como psicóloga de separaciones, sino que es porque cuando la gente necesita ayuda con urgencia. Ya. Entonces estos autores plantean como, mira, lo ponen así en principio, Nico. Em, que la separación es una intervención quirúrgica, metafóricamente hablando, que afecta todas las áreas de vida del individuo. Wow. O sea, el libro parte en el prólogo con eso, y creo que es primero como importante dimensionar eso, esta cosa quirúrgica, Mm. es como, y ellos lo plantean también porque la sanación es más o menos parecida, es como si te sacaron un órgano. Claramente no puedo esperar funcionar mañana de la misma manera. Mi organismo va a tener que desplegar una serie de recursos, de energía, de tiempo, de cuidado para volver a restablecer funciones. Yo no Qué sé si tú lo ves importante. parecido. Sí, es que
desde que comenzaste a hablar de estos autores y todo, me quedó grabado el tema de qué significa una ruptura amorosa para uno como persona, como ser humano. Tenemos que entender que teníamos un vínculo, en muchos casos, desde alguna emoción, desde algún sentimiento intenso, y esto se terminó. Ya sea de un día para otro, ya sea un proceso, como sea, se terminó. Y eso, aceptar que eso es así, ya duele, porque de por sí, por lo general, tenemos sentimientos todavía con esta persona, y eso obviamente nos va a generar dolor, queramos o no. Y eso no está mal. Yo creo que es lo primero, Caro, y tú lo mencionaste antes, reconocer que nos duele, reconocer que es algo duro, es lo primero para mí, porque es eso, estás sacando algo de tu vida que era importante y algo Sí. que abarca todos los ámbitos de tu vida, porque te va a Mm. afectar, quieras o no, en el trabajo, en la relación, en las relaciones sociales, en tus rutinas diarias, en todo va a afectar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto sí nos va a mover el piso en nuestras vidas, y desde ahí tenemos que empezar a razonarlo, creo yo. Entonces, Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con que es algo que abarca todo. así es. O sea, creo que muchas veces llega a ser de mal gusto este asunto de creer que es borrón y cuenta nueva. Mm, Porque tú, sobre todo si hablamos como de relaciones muy significativas, que fueron importantes en nuestro desarrollo personal y todo eso, o que ya estaban muy insertas como en nuestra rutina, en nuestro cotidiano, como tú bien dices, afecta a todas las áreas. Es como decimos en Chile, no deja títere con cabeza. O sea, esto es un terremoto a escala así global. Mira, Nico, tenía pensado, si te parece, quizás como partir leyendo algunos de los testimonios de Instagram, sí, son cortitos. Mi pregunta fue, ¿qué es qué ha sido lo más difícil para ti de llevar en una separación, ¿ya? En una ruptura? sí, Y dice, la vida diaria sin esa compañía, cómo seguir planes y metas, o sea, a cómo tirar estos planes y metas a la basura. ¿Qué hago ahora sin esas metas? Vamos a hablar de eso, porque también, bueno, en realidad te vas a dar cuenta como todos estos testimonios se anclan muy bien en este modelo de estos autores. Dejar atrás el futuro que se había planteado y reinventarlo porque tienes que volver a plantearte todo. Nuevamente aparece el tema del proyecto, ¿no? Juntos. Las mil dudas que quedan sin resolver, este es un clásico. Es un clásico y aquí sí quizás sí, me voy a detener un poquito porque este no es un punto que aborden los autores y sí se da mucho. eh, como la incomprensión, que es muy propia de los duelos. También nos pasa cuando fallece alguien, como, ¿qué pasó? Como, ¿por qué me pasa esto? Empezar a buscarle, como ver el fenómeno desde muchos ángulos para ver qué hiciste mal, qué ocurrió el último tiempo, qué fue lo que cambió, qué llevó esto, o de repente incluso a veces aparece un sentimiento, yo he visto bastante en consulta como de incredulidad, o sea, incluso si mi expareja me está dando las razones, como que tampoco las creo. mm, sí. Aparece muchos temas de muchas preguntas sin resolver. Sí, yo creo que es un tema súper importante, Caro, porque lo he escuchado también. En mi experiencia he escuchado muchas veces que quedas con la duda de, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? Mm, ¿Cómo pasó? ¿En qué momento se fueron los sentimientos? Y también he mm. escuchado muchas veces, pero si estábamos súper bien, Sí, o ¿por sí. qué? Y es como, en mi experiencia, tú corrígeme si estoy mal, creo Ujú. que tiene que ver con que a veces nosotros hacemos oídos sordos a cuando la otra persona nos manifiesta, desde su vereda, quizá, no sé, este cambio, este alejamiento. Uno, creo que hay señales por lo general, no en todos los casos, y en eso también quiero ser súper claro. Hay señales, y a veces nosotros, claro, en estar involucrados en una rutina, en sentimientos, en apegos, en mil cosas, a veces siento que no nos damos cuenta, y esto como que explota de un momento a otro. Pero Mm, en mi experiencia, Caro, yo creo que no explota nunca de un momento a otro, y uno lo sabe también. El tema sí. es también reconocerlo dentro de la relación también. No sé si está bien, es mi visión de cómo he vivido estos procesos yo y mi entorno.
Bueno, y a veces eso también vamos a hablar un poco de esto más adelante, también genera mucha culpa, porque cuando ya las personas empiezan a mirar en Mm, retrospectiva, empiezan a entender muchas cosas, y es como, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo lo dejé pasar? Y ya no hay vuelta atrás, o sea, que es un poco esta cosa tan fuerte del duelo también, que a veces ya el daño ya está hecho y por más que queramos reparar, o incluso la reparación no es suficiente como para que la otra persona quiera restablecer una relación. Y creo que tú también das en un punto súper importante que también, de hecho, el poliamor lo enfatiza mucho. O sea, vivimos una sociedad también que tiene un nivel de exigencia, de prioridades, que también nos hace descuidar bastante los vínculos. Entonces, es súper fácil que cuando se presenta como esta dilución de la relación o esta ruptura de la relación, me dé cuenta de que tenía las prioridades puestas en otros lugares. Yo creo que es algo que es súper común, súper, súper mm, común. Y eso, entonces sí, tomo el punto que tú dices y también creo que se entremezcla con uno de los pasos que vamos a hablar, de hecho, que tiene que ver con la negación. O sea, como el dolor es tan intenso el que se presenta tras una ruptura que también cuesta mucho la comprensión de este. Tiene que ver con ciertos mecanismos también que establece nuestro cerebro como para cuidarnos. Cuando ve que se aproxima un dolor muy fuerte, también como que medio se bloquea y empieza una mm, suerte como de negación. Entonces, como tú bien dices, no me permite como tomar como las respuestas que de repente me da el entorno para poder como comprenderlo. Y bueno, creo que las dudas son súper válidas, son parte del proceso para ayudar a darnos como una comprensión, para tejer como una historia que sea coherente para yo poder elaborar mi duelo. Sin embargo, sí genera como mucha desesperación cuando la otra persona, por ejemplo, ya no quiere tener más contacto conmigo o, y esto yo lo he escuchado muchísimas veces en terapia, se juntan una y otra y otra y otra y otra vez a dar las mismas preguntas, porque como no escuchan lo que quieren escuchar, no creen la respuesta de la otra mm. persona. ¿Ya? Esto es súper habitual, súper, súper habitual. Voy a continuar. Bueno, cuando tu pareja Ya, también era tu amigo o tu amiga, volver a confiar, la culpa es sentir que la responsabilidad es de uno, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Como esto de sí. empezar a mirar hacia atrás y ver que ya no hay vuelta atrás, la frustración de no superar las diferencias a pesar del amor. Este también es un punto que no, quizás no vamos a tocar tan profundamente en los pasos, así que igual me voy a detener. También es uno de los aspectos más comunes, el por qué si nos amamos tanto nos estamos separando. O sea, cómo el amor no va a ser suficiente. Y que creo que igual hemos hablado en otros capítulos, esta idea Sí, súper romantizada del amor, en que el amor debería ser suficiente. Y la verdad es que para que una relación funcione, el amor no es suficiente. Tienen que hacer otros aspectos también. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Lo hemos hablado en otros capítulos, sobre todo de responsabilidad sexoafectiva, de cómo sobrellevar los vínculos y sí, el amor no es suficiente. Tiene que haber otras cosas, comunicación, tiene que haber respeto, tiene que haber transable, intransable. Son muchos los factores que influyen en una relación y por lo mismo creo que es súper importante, Caro, lo que estamos hablando hoy día, porque al ser tantos factores los que influyen en una relación, cuando esta se termina, nos va a golpear en todo, en todo. Sí, Y véalo así, cómo las relaciones son complejas, entonces piénselo así, ¿por qué son complejas? Porque involucran todas las partes de nuestra vida. Y al sí, involucrar todas las partes de nuestra vida, cuando no están, duelen todas las partes de nuestra vida. Sí, totalmente así de es. acuerdo acá. Así hay. Aquí, bueno, aquí hay otros comentarios como continuar el contacto con amigos en común, y también a veces como el acoso que se puede vivir de parte de las personas con las que tuviste la ruptura, volver a confiar cuando te hirieron, olvidar. Eso igual es interesante que todavía tenemos como el imaginario que superar una ruptura es olvidar a la otra persona. Y eso no es Claro. posible, o sea, no se puede, sencillamente no se puede. Y eso es aún más visible cuando tenemos duelos de muerte, también es así, como, o sea, la persona ya no está en nada de mi vida, pero probablemente le esté recordando hasta el último día de mi vida, eh, porque constituyó algo importante. Entonces, si seguimos creyendo como en estos modelos de superación personal de borrón y cuenta nueva, la verdad es que lo más probable es que nos estanquemos en estos procesos de reelaboración. Em,
Aquí también nos dicen las fechas importantes, esto es súper un clásico también, no lo vamos a tocar, así que igual está bueno mencionarlo, las fechas importantes, ¿cierto? Se acercan los aniversarios, las navidades, las festividades y empezamos a extrañar más muchas veces el estar solo, em, la falta de rutina y el cariño mutuo, este también es muy bonito porque también es muy habitual, sobre todo cuando la persona, como principalmente si fue uno la persona que terminó la relación, también se da mucho que ver el dolor del otro desde la distancia sin poder ayudarlo. Eso cuando hay mucho cariño, y claro, y terminé aún queriendo mucho a la otra persona, pero no quiero seguir con esta persona y probablemente yo no soy la persona más apta para ayudar a esta persona. Entonces me toca ver Sí. su dolor a la distancia. Eso igual es muy fuerte, el vacío que se siente, bueno, nuevamente la soledad, las rutinas, vuelve a repetirse. Bueno, hay muchos, algunos son más parecidos, voy a ver si es que hay otro que sea distinto. La fuerza de voluntad para continuar pese a las ganas de querer verle de vuelta, la aceptación real, un poco lo que hablamos antes, como esto cuando se nos cierra la mente y no podemos como aceptar la situación. Cuando son rupturas en buenas, aprender a caminar con todo el cariño y los lindos recuerdos. Cuando te dicen que ya pasará, que ya encontrarás a otro, cuando es lo que menos queremos escuchar. Ese es un clásico también. Sí. Em, la sensación de culpa y fracaso. Y aquí están ya las últimas, a ver si hay algo que sea distinto. Bueno, esto ya da para otro capítulo, pero cuando se trata de relaciones que tenían prácticas abusivas, ahí hay un nivel como de daño que ya para mí por lo menos como que trasciende solamente el repararnos después de una separación. Se dañan aspectos muy profundos en la vida del ser humano cuando hay temas de abuso implicados en esas otras relaciones. Las Mm, noches de insomnio, la angustia, la incertidumbre y explicárselo a mi hija. Esto cuando también se tienen, por ejemplo, vínculos claro. en común. También apareció por ahí alguien que me decía el tema de las mascotas, cuando tenían mascotas y quién se queda con el gatito, quién se queda con el perrito. Bueno, eso ya más que ver con lo práctico, pero también son aspectos difíciles. Entonces, me interesaba leerles eso porque cuando empecemos a hablar de todos los pasos para empezar como a superar el duelo, se van a dar cuenta como tienen que ver mucho con los testimonios que nos acaban de dar. Caro, yo te tengo una propuesta, porque en nuestro Dime. equipo de producción nos está escribiendo y al Ujú. ser 19 pasos, ¿cierto? Sí, Son 19, sí. hartos pasos que tenemos que abordar y el tiempo quizás no nos va a dar, entonces yo te planteo que veamos la mitad ahora y la otra mitad la veamos en otro capítulo para que podamos abordarlos bien porque sentimos que es Sí. un tema interesante donde hay mucha inquietud también de nuestra comunidad y creo que tenemos que abordarlos bien, no así como pasar rapidito. Así que, ¿te parece que hagamos la mitad hoy día y a todos los invitamos para que en las próximas semanas hagamos el segundo capítulo sobre cómo sobrellevar ruptura amorosa con los siguientes pasos? ¿Te parece? Sí, me parece súper, súper, súper bien. Entonces llegamos hasta el 10 o el 9 y ahí sí me parece porque así podemos profundizarlos bien y yo creo que Sí. también puede ir como tú también con tu experiencia, lo que te ha tocado ver a ti. Bueno, vamos a partir entonces con estos 19 bloques. Los autores lo refieren como una reconstrucción. Ellos hablan mucho del reconstruirse y que esta reconstrucción es como que levantáramos una pirámide que tiene estos ladrillos. Entonces ellos más que hablar de pasos, hablan de ladrillos, como que todos estos aspectos son muy importantes para sostenernos como personas después de un quiebre y poder seguir adelante. Ellos enfatizan mucho en la importancia de que no queden inconclusos estos aspectos, como de no bypassarlos, porque si no después van a volver a aparecer. Ahora, eso es así. Y a veces ni siquiera tenemos que racionalizarlo tanto. En los procesos terapéuticos uno lo ve con mucha facilidad, que la persona si hubo algo que se saltó, es como que el organismo inevitablemente te lo vuelve a poner después. Entonces, también digo como no se estresen con estar pensando que me estoy saltando este ladrillo, ay no, me va a llegar la desgracia. No, porque te vas a dar cuenta que probablemente cuando llegue el momento de trabajarlo orgánicamente, también se va a empezar a presentar como ciertas necesidades que te van a llevar a eso. Em, Esto yo lo trabajo muy distinto en terapia, yo voy observando como las necesidades emocionales que van apareciendo y es increíble cómo yo hago un trabajo, claro, muy orgánico en ese sentido y se trabaja exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que me maravilló, este modelo súper estructurado
pasa exactamente lo mismo que pasa, por lo menos en mis procesos como terapéuticos, en que voy siguiendo una orgánica más como emocional y que finalmente se trabaja lo mismo. Entonces, es muy interesante que a pesar de que seamos muy diversos entre todos, aún así como que en esto operamos en ciertos aspectos bastante parecidos. Entonces, el Mm, primer gran bloque, lo que dicen los autores, es que los dos primeros bloques que nos pillamos, que son el de la negación y el miedo, son como los primeros dos obstáculos inmediatos. Ya, estos sí son ya, bastante inmediatos y son bastante dolorosos. Em, es posible, por ejemplo, que haya alguien que no lo experimente inicialmente y eso puede tener que ver con que o tiene cierta dificultad para conectar con sus emociones o porque lo hizo antes, también pasa eso, a veces iniciamos un proceso de duelo, sobre todo si somos nosotros quienes vamos a tomar la decisión de terminar, muchas veces nosotros ya veníamos desde un proceso de duelo. Entonces puede ser que lo hayamos experimentado antes de terminar la relación o lo vayamos a experimentar a futuro, ¿ya? Entonces, pero no hay forma de también saltarse este paso. El de la negación es como, no puedo creer que esto me esté pasando a mí, es como una sensación de irrealidad y, y la negación es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de, también de autocuidado, podríamos decir, que tiene nuestro cerebro, en que solamente nos permite entrar en contacto con el dolor que podemos soportar. Entonces, ahí un poco lo que hablamos antes, que nos llegan ciertos mensajes y ciertas conversaciones que nos cuesta mucho como entender. Y claro, porque nuestro cerebro está como ahí cuidándonos como de no enfrentarnos a algo que puede ser muy, muy doloroso. Entonces, esto es un proceso más de negación. Em, ¿Qué es lo interesante de esto? Es que cuando, en la medida que vamos como conectando con nuestros recursos personales, nuestro cerebro es como que fuera liberando estos aspectos para poder como ir elaborándolos mejor. Entonces luego, por eso pasa que después logro comprender y ya no estoy en la negación, cuando estoy haciendo un proceso como de más de elaboración de duelo, empieza a pasar un momento de eso, que ya me puedo enfrentar a esto y lo puedo digerir. mm. Sí, Em, eh, sí, yo creo que todo al momento de tener una separación hemos pasado por el tema, quizás no todos con la misma intensidad, pero el tema de la negación, porque, y tenemos que entender, Caro, que bueno que lo dijiste así, que es algo instintivo de nuestro cerebro, no es algo que tampoco podamos controlar del todo, sino que claro, tenemos que entender que nuestro cerebro siempre va a tratar de que no suframos. Entonces, en ese contexto, negarlo es como no aceptar lo que está pasando y obviamente nuestra cabeza va a jugar con nosotros un poquito para tratar de evitarnos ese golpe tan como en seco de nuestros sentimientos. Entonces, sí, yo creo que ahora que te escuchaba estaba reflexionando y todos hemos pasado por alguna ruptura donde decimos, no, esto no puede ser, ¿qué pasó? No, ¿qué? No, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo se va a acabar? claro, claro. Sí, eso. Y, Y ahí como lo que plantean los autores también es que algunos experimentamos quizás tanta negación que somos reacios como a intentar restablecernos. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en gente que les da como miedo hasta ir a terapia, porque es como, si voy a terapia, probablemente voy a terminar aceptando que esto es real. Y no quiero aceptar que esto es real. Mm, wow. Por eso, este paso como que es el primer gran ladrillo que aparece. O sea, sin este ladrillo nada de lo demás es posible. Porque probablemente voy a estar todo el tiempo como una suerte de negación de un proceso de sanación y de aceptación. Y también es parte de la sanación eso, y muchas veces yo lo veo en consulta que pacientes me dicen como, sabes que no quiero aceptar que ya terminó, y ahí es como, bueno, está bien, no lo aceptes todavía, y empezamos a trabajar sobre eso. Como crees que faltó hacer algo, hay algo más que te gustaría hacer, ¿qué te crees tú que queda pendiente? ¿Por qué es tan difícil de aceptar? ¿Qué es tan difícil de aceptar? Entonces, en lugar de forzar como a la aceptación, damos un lugar de mucho respeto y validación a la negación, también como lo decíamos antes, como un mecanismo que surge desde el autocuidado, pero que es muy importante enfrentar porque si no, no podemos seguir avanzando. Aquí es muy importante también como considerar que lo que podemos sentir, podemos sanarlo. Si tenemos algo tan encapsulado en la negación, no podemos sanarlo. Tenemos que Mm, llevarlo al sentir.
y claro, y ahí es cuando se torna doloroso, y queremos salir de ahí. Entonces, bueno, ese es el primer gran paso. Claro, a mí nuestro equipo que le encanta jugar con mi mente, nos está solicitando que yo cuente alguna experiencia en cada ladrillo. ¿Por qué me hacen esto? Esto, le encanta hacerlo, pero yo encantado lo hago porque creo que cuando uno también va poniendo ejemplos de lo que a uno le pasa, la gente también va sintiendo que, claro, a ellos no le pasa solamente a ellos y me gusta Eso. hacer ese ejercicio y siempre lo hemos hecho en el podcast. Eh, yo creo que sí, me tocó una situación hace unos años de tener esto de negación. Yo decía así como, no, no, esto es temporal. Esto, no, esta persona terminó esto Mm, ahora porque tiene que vivir un proceso, mm, porque, porque no, ella tiene que crecer, va a entender esto con el tiempo y todo. Y claro, la negación es un mecanismo de defensa que nos sirve a posponer quizá estas emociones que nos lleva a aceptar que la relación se terminó y que la otra persona o tú tomaste una decisión con respecto al vínculo que tienen los dos. Entonces, sí, yo totalmente de acuerdo que es un ladrillo que es duro, que cuesta también reconocer, pero es necesario hacerlo para poder avanzar. ¿Tú, Caro, ahí vivió la negación o no? mm, 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 mm. Yo creo que la negación no es un ladrillo que me cueste tanto. Yo creo que sí, bueno, además que también hay, a mí, como mi vida personal, la verdad, nunca he enfrentado un duelo como de pareja tan poderoso como estos. Como todas las relaciones anteriores que terminé, eran relaciones que me hacían mucho sentido terminar. Ya, incluso si Ya, era que terminaban conmigo, era como, sí, tiene razón. O sea, me dolía, o sea, me enfrentaba a otros ladrillos, por ejemplo, pero a este como del no aceptarlo, no. Quizás sí hubo alguno que, que sí sentí que terminaba como sin conocerme del todo y que yo quería demostrarle que estaba equivocado, ¿cachai? Entonces, no, está equivocado, se está equivocando. sí, a mí me pasó eso, que es como, no, está mal, es que está equivocada porque no es así como están No es funcionando las así, cosas. Yo no soy así. yo no soy así, y pues claro, y de verdad yo no era así, sí, así no estaba loca, yo no era así, pero eso a una, como que no era suficiente como para, Sí, o sea, la otra persona no quería nomás estar conmigo y de pronto quizás claro, es era por que la razón ese, equivocada, no sé, sí, ese es el pero tema. sí, sí, o sea, los argumentos que él me dio eran súper distintos a lo que yo soy, entonces, claro, era como, ¿qué hago ahora? Como que intento convencerlo de lo contrario, pero como que igual ya tiene la decisión tomada, en mi Claro. caso, como que me costó comprenderlo y como que y estuve súper en desacuerdo hasta el día de hoy, y que sus razones fueron las equivocadas, pero creo que el haber terminado fue una muy buena decisión. Entonces, claro, creo que eso pasa, que de repente como con las negaciones. Entonces, bueno, a ver, voy a ver si es que... Me pasó lo mismo, Caro, no puedo creer esto. es Pero que sí, parece que no es tan yo quiero dar extraño. un consejo con respecto a eso que a mí me sirvió mucho. Independiente de la visión que te pueda dar la otra persona y que tú no estés de acuerdo y quieras negarlo, uno también tiene que entender que, bueno, si la persona ve las cosas de esa manera, es su opinión y es su visión de ver las cosas. Exacto. Muchas veces nos quedamos con la sensación de que, sí, pero es que yo no soy así, la otra persona Ajá, se construyó esa imagen de mí. También tenemos que sí, analizar por qué esa persona se construyó esa imagen de mí y tratar de no sí, juzgar. Yo siempre digo lo mismo. Es la opinión de cada uno, es la visión de cada uno y uno tiene que vivir con eso. Por más que sí. nos guste o no nos guste. Pero claro, yo creo que esa experiencia sí también nos llevan a negación, así como, no, no, pero es que yo tengo que demostrarle que yo no soy como piensa que soy. Sí, Es como y, eso. y, y podemos estar mucho tiempo estancados en un proceso de reparación o de asimilación del duelo, solamente en eso, como tratar de demostrar que no es así. Entonces, bueno, ahí tenemos este de negación. El segundo gran ladrillo, que también es un ladrillo que es bastante doloroso, es el miedo.
ya esta sensación de miedo que me surge después de haber terminado la relación. Em, o sea, ¿cómo puedes? Más encima también empezamos, quizás tenemos como el recuerdo de otras rupturas que tuvimos y sabemos lo doloroso que es. Entonces, solamente como enfrentarme al saber que tengo que sanar esto y que este proceso de sanación no es un proceso fácil, ya me da miedo. ¿Cómo sé que voy a estar preparada para enfrentar todo lo que se me viene ahora? O sea, incluso de repente pensar en, voy a ser capaz yo de llevar, sobre todo si teníamos como una vida construida así como de muchas rutinas en común y de mucha colaboración, también muchas veces viene este miedo de, no sé si voy a ser capaz de hacerlo sola, yo solo, em, quizás no me la pueda con mi propia vida sin esta persona. Ese miedo tan grande que nos viene muchas veces. em, lo interesante es que la fuerza que necesitamos para superar ese miedo es lo que nos va a dar la posibilidad como de continuar con este viaje de sanación. Había un comentario que me gustó mucho, porque después yo les pregunté como qué aprendizaje habían tenido como en la sanación, qué les había servido, si querían compartir su experiencia. Y alguien me puso como recordarme lo valiente que soy, como darse cuenta, como recordar que antes de esta relación era una persona valiente, que había conseguido cosas, que antes de la persona así era alguien como que podía con la vida. Aquí está. Em, Darme cuenta que soy fuerte y valiente, que nadie se muere de amor, la vida sigue. Ese comentario me encantó porque se ancla mucho a este ladrillo de sentir que no vamos a ser capaces, pero en realidad, si voy a revisar como otras batallas que he dado en la vida, o cuando veo que en realidad la gente no se muere de esto, como que puedo agarrar un poquito de fuerza. Discrepo, Caro, en una cosa. A ver, ¿en qué discrepas? Yo conozco a alguien que murió de amor. Oh, Ah, ¿en serio? sí, pero es una historia. Es linda, pero es una historia familiar. No, Mm, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los miedos sí nos juegan malas pasadas porque empezamos a dudar de muchas cosas. Porque también tenemos que entender que cuando tenemos una ruptura, nosotros empezamos a cuestionarnos, ok, ¿qué hice mal? Como tú dijiste, viene un autoanálisis también. ¿Qué hice mm, mal? Quizá esto no lo hice bien. ¿Cómo voy a seguir con esto? No tengo la fuerza. Empiezan los miedos de todo tipo, de todo tipo. mm, Cómo voy a seguir con mi vida? ¿Cómo voy a ir a trabajar? Ya no tengo la energía. ¿Qué motivación tengo? ¿Qué objetivos tengo? Etcétera, etcétera. mm. Entonces, claro, el miedo empieza a tomar parte de nuestro sentir. Y bueno, yo no soy muy amigo del miedo porque creo que es de las cosas más limitantes que puede existir dentro de nuestra vida, pero es algo que nos va a pasar, a todos nos pasa y es como, ¿y qué pasa si Sí, nunca más encuentro el amor? exacto. Y, y ojo, que eso es súper importante porque hoy en día también hay como ciertos, como yo coincido contigo que el miedo es puede ser muy limitante, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que es una de las emociones básicas, es una de las emociones que nos ha permitido la supervivencia como especie, o sea, tiene un propósito orgánico súper importante. Yo creo que y es importante mencionarlo como para que estemos preparados que esto ocurre, como tú Sí, dices, ¿cómo voy a seguir adelante sin esta persona? Entonces es una emoción bastante comprensible. Creo que ahí lo interesante, lo que nos dice esta persona que nos dice cómo darse cuenta de lo fuerte y valiente que soy, es que para darse cuenta de eso tuvo que hacer un viaje. Ya no es repetirse yo soy valiente, no, claro, es que esta persona tuvo que ir a buscar en su historia los recursos que ha desplegado en las crisis para volver a confiar en sí misma. Entonces, de eso se trata, ya como de un viaje. Yo para poder resolver este miedo tengo que hacer un viaje, como que cada ladrillo que estoy diciendo implica un viaje muy profundo, no es un paso a la ligera. claro. Em, entonces, bueno,
A propósito que mencionaste, no sé cómo será la historia de tu familia, pero ya que No, ya la mencionaste voy eso a de que contar porque van a quedar todos metidos. No, lo que pasa es que en mi familia, eh, mi, mi tía abuela y mi tío abuelo, ellos eran un matrimonio muy felices siempre, durante toda su vida, y cuando repentinamente murió mi tío abuelo, mi tía abuela era viejita, no tanto tampoco, pero ella le dio mucha pena de amor y empezó a apagarse como una velita, quedó ciega y Mm, todo en un muy corto periodo de tiempo, y ella mm, siempre dijo, se me fue mi luz. Y mm, yo siento, es una visión súper mía, que es la única historia que he sabido que alguien murió de amor, porque ella se apagó como una velita porque se mm, le fue. Ellos eran una pareja de estas que tú miras ahí, Caro, y tú decís, eran como de cuento, así. Pero, mm, pero claro, es una historia que también en mi vida, por ejemplo, yo los conocí muy chiquititos y creo que me marcó eso de wow, mm. como alguien sufre tanto y claro, ella no se paró porque no quiso tampoco, no es que, Eso, es que eso te iba a decir, porque me sí, imaginé que una historia así, porque bueno, en mi familia también hay una historia así, que es la de mi abuela y mi abuelo, cuando ellos estuvieron juntos desde los 15 años, y wow, cuando mi abuelita falleció ya en edad muy avanzada, eh, no fue tan inmediato, pero fue menos de un año en que también mi abuelito se empezó a apagar. sí, Y, eh, y yo debo decir que recuerdo a él viendo cómo intentaba seguir, pero al mismo tiempo también como una decisión de, bueno, que ya en realidad como que ya como la decisión de dejarse partir. Pero igual es como un escenario súper distinto a lo que estamos hablando, ¿cierto? Que sí, tiene sí, que sí, ver con una ruptura, con negaciones, con seguir, justamente pensar en que me queda una vida todavía súper larga quizás por delante y sí, cómo sigo. A diferencia claro, cuando, no sé, ya me siento que estoy como al final de mi vida y veo que se me acaba de como morir uno de mis compañeros. claro. Oye, Em, escuchémoslo. tenemos un audio sobre los miedos. Yo creo que gran parte del miedo tiene que ver cuando existen los proyectos en comunes y que cuando no hay proyectos propios eh, da temor a no tener como otras expectativas o otras metas. Sí, hoy muy buen mensaje, bravo. Sí, muy sabio porque es muy cierto. De hecho, lo leímos al inicio. Muchos de los comentarios tenían que ver con el no saber cómo enfrentarse ahora a una vida con un proyecto distinto si teníamos tanto en común. Y es súper habitual, Nico, como a veces yo le pregunto, ¿qué es lo que más te duele de esto? Y muchas veces más que extrañar a la persona, es el proyecto. Eso es muy típico, es muy clásico. Mm, sí, sí, de todas formas, sí, de acuerdo. Yo tengo una teoría con respecto a esto, Carlos. No sé si estará bien, pero es una de mis visiones, de las tantas que tengo sobre la vida y sobre todo las relaciones. Yo, por ejemplo, soy no sé si un fanático, pero yo respeto mucho mi soledad y tomo mi soledad como un proceso. No tomo la soledad como un estado, sino como un proceso constante donde en la soledad yo me voy reconociendo y voy dándome valor y ahí creo mis proyectos de vida. Incluso si es con otra persona, esos procesos también los hago en este proceso de la soledad. ¿Qué pasa? Que siento yo que uno sí tiene más miedo cuando dentro de estas relaciones empieza a poner también esas valoraciones en la otra persona. Por ejemplo, el proyecto de vida es con esa persona y solo es con esa persona. Pero siento yo que cuando uno también tiene proyectos propios que van en conjunto, en complemento en una relación, quizás uno tiene menos miedo. No sé si estoy equivocado o no, pero es mi manera como voy enfrentando mis procesos en la vida. Trato de no poner como todo en las manos del otro, sino que complementar lo que yo voy planeando con el otro. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí, o sea, mira, justo ayer Entonces, a propósito, ¿ya? termina nomás. No, no, es que por eso para mí es como el miedo, siento que le quito poder de esa forma. No sé
si realmente es así, pero al buscar complementos, y lo mismo con el trabajo y con educación, con distintos aspectos de mi vida, lo hago así. Son Ujú. complementos. Mi valor, Ahora, mi proyecto es mío mira y cómo nace ese desde eso. viaje, Nico, ese viaje que puede ser súper sanador, tú lo haces como una respuesta ante el miedo. ¿Ya? Mm, O sea, no es que estés actuando desde el miedo, sino que para enfrentar ese miedo tengo que pegarme un viajecito. Y ese viajecito es ese que estás mm, diciendo, ese fue el tuyo, ¿ya? Por oh, eso el miedo es importante verlo también como una vía como como, no sé si decía como un maestro, pero sí es un obstáculo, es un desafío fundamental, porque para resolverlo como que empezamos a elaborar a veces cosas que son mucho más como profundas, complejas, como para sobrellevar lo que se viene. Entonces, por ejemplo, ayer, o sea, porque me imagino que para llegar a ese tipo de conclusiones, Nico, no fue en tu primera ruptura, probablemente implicó varios procesos de irte mirando, de ir ensayo y error, o sea, se nota que hay como un trabajo ahí. No fue sí, como que, uy, mucho. me surgió. No, no se me ocurrió un día así como, oh, listo, se me ocurrió. No, no, fue un proceso donde, ojo, yo creo que hay mucha gente que tiene el miedo a estar solo, porque cuando estáis solo te enfrentáis a ti mismo. Y yo me tuve que enfrentar Claro, a los 20 años a mí mismo durante un año solo en otro país. Entonces yo ahí aprendí ese proceso de la soledad y fue como, claro, desde el miedo. Obviamente sí. fue desde el miedo a toda una experiencia nueva donde uno es súper duro al juzgarse a uno mismo y sobre todo cuando está solo. Hay una frase que me Sí. encanta que la soledad es un espejo que no miente y Mm, es así. Tú al verte a un espejo lo primero que haces es ver tus cosas malas, pero después con el tiempo, si sigues mirando el espejo, empiezas a ver las cosas buenas que tienes tú. Y ahí empiezas mm, a sanar, y ahí empiezas a darte valor, y ahí empiezas a crecer. Pero exacto. primero te criticas por el miedo de muchas maneras, a qué piensa el resto, a cómo enfrento ciertas cosas, Ujú. etcétera, etcétera. Pero sí, tenéis toda la razón, Caro. Es un proceso súper fuerte y súper largo también para poder llegar a ese tipo de conclusión. Mira, como para, antes de pasar al siguiente ladrillo, ¿Ya? ayer hablaba con una amiga, que también es como una fiel auditora del podcast, le mando saludos, una amiga de toda la vida, que ella me mandó como su testimonio por mensaje. Y yo fui testigo de su primera ruptura amorosa, que era una que tuvo cuando era, no sé, casi, era como universitaria, fue hace varios años atrás, pero era una relación muy larga y muy bonita que había tenido en la adolescencia. Y, y fuimos como hablando de cuál era nuestra mirada de las rupturas hoy en día. Y ambas, y eso nunca lo habíamos hablado antes como amigas, ambas teníamos la visión de que cada vez, o sea, durante nuestra relación de pareja, todo el tiempo estamos pensando como, ¿qué pasaría si termino? Pero no con el afán de querer terminar, sino como, ¿qué tan em, armada estoy conmigo misma? ¿Qué tan bien estoy conmigo si es que de Mm, repente me tocara no estar en esta relación? Y para mí fue muy impresionante porque de verdad que es algo que yo me cuestioné desde el día uno, como no pretender como compensar ciertas cosas o como en mi pareja, cosas que yo no tengo, sino que, ok, si están estas colaboraciones, obviamente que maravilloso y todo, pero también yo llevarme siempre a un lugar como de estarme probando a mí misma que también puedo sola, porque eso también me da la seguridad y la tranquilidad de que yo estoy eligiendo este vínculo. Yo no estoy acá porque no pueda sola en la vida. O sea, yo estoy acá porque igual puedo sola. Entonces, fue muy bonito en esta conversación con esta amiga, que ambas, que además que llevamos al mismo tiempo de relación, como que conocimos a nuestras parejas casi juntas, em, ya casi 10 años después de estar en estos vínculos, ambas concluimos, oye, estaríamos súper bien también estando fuera de esa relación. Sí, estaríamos súper bien también. Como que también nos imaginábamos súper felices solas. Entonces, eso era muy bonito, pero también obviamente implicó como mucho trabajo por atrás. Bueno, voy a pasar al siguiente punto. Los siguientes, los siguientes aspectos que voy a mencionar son quizás los más dolorosos del proceso, ya. em, como de rearmarse o como de reconstrucción, como dicen estos autores. Este que voy a decir ahora puede ser un poco abstracto
yo creo que cuando se está en terapia puede como entenderse más. Y quiero enfatizar que si alguien que nos está escuchando está pasando por un proceso de reconstrucción después de una ruptura y se siente que están muy mal, o sea, que tienen síntomas más de índole depresiva, yo invito de verdad que hagan terapia. Porque una cosa son los aspectos que podemos como intentar trabajar como por nuestra cuenta en la elaboración de un duelo, y lo otro es que a veces también se activan como otros tipos de trastornos del ánimo mucho más complejos que necesitan acompañamiento. Como ahí igual invito a ser cuidadosos con eso. Bueno, el siguiente punto es la adaptación. La adaptación, los autores no se refieren como a la adaptación como a... bueno, voy a ser muy quizás redundante, como adaptarnos a lo que se está viviendo, no, no se refieren a eso, sino que ellos hacen mención a que en nuestra historia de vida, todos nosotros incorporamos ciertos mecanismos de adaptación para, como para poder sostener ciertas relaciones, ¿ya? Como por ejemplo, yo para poder, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Todos nosotros crecimos con la idea de que teníamos que ser de determinada forma para ser amados, o todos crecimos con una idea sobre el amor, que el amor funciona si se lleva de determinada manera, ¿ya? Cuando en realidad la ruptura amorosa es un súper buen momento para empezar a cuestionar también ciertas ideas preconcebidas que yo tengo del amor, de las relaciones y de cómo tengo que ser yo en las relaciones, ¿ok? Entonces, Mm. ¿qué ocurre? Muchas veces en este proceso como de dar vuelta a la página, no hacemos ese cuestionamiento de mi concepción del amor, sobre lo que para mí es ser una buena pareja, por ejemplo. Muchas veces como que podemos querer bypassarnos eso asumiendo que está súper bien armado, pero en realidad pasa que nuestra visión del amor, nuestra visión de las relaciones, nuestra visión de cómo ser como pareja, también la construimos muchas veces desde ciertas heridas o ciertos modelos también, desde nuestras familias. Entonces, aquí lo que dicen los autores es, bueno, estos comportamientos adaptativos que aprendiste desde niño, desde niña, no siempre te llevarán a mantener relaciones saludables en la edad adulta. Y eso dicen que es súper importante entenderlo cuando estamos subiendo esta montañita de ladrillos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir que luego voy y me involucro inmediatamente en una relación y quizás no hice este cuestionamiento, quizás no cuestioné desde dónde yo me vinculo, qué mecanismo activo para poder como estar en una relación. Por ejemplo, si yo aprendí que para ser digna de ser amada yo tenía que ser una persona súper complaciente, eh, y probablemente eso mismo llevó a la relación a cierto nivel después de desequilibrio en que quizás yo no más daba y la otra persona no hacía nada porque yo era la que complacía en todo y me postergaba y me anulaba. Pero esa fue la idea que yo crecí de cómo había que ser como pareja para ser amada. Si yo nuevamente inicio una relación de pareja como rápidamente, sin hacer como este insight de ver si es que realmente eso quiero que siga así, o si realmente me suma, o si realmente me otorga como relaciones saludables, si no hice ese cuestionamiento, probablemente voy a volver a repetir el patrón. Entonces creo que aquí los autores dan con un punto que tiene que ver con un aspecto tremendamente profundo a trabajar y que nuevamente no es como, como superemos la ruptura como pasando la pena solamente, ¿no? Es como superemos la ruptura para que sea un proceso de aprendizaje importantísimo. Sí, yo aquí, Caro, quiero hacer hincapié en el tema de observarnos. Creo que cada relación que nosotros vamos viviendo en la vida, y esto lo digo desde una visión también un poco más personal, creo que cada cosa que vivimos en la vida es para que aprendamos algo. Y creo que un Sí. ejercicio súper sanador que tenemos que hacer siempre en cualquier tipo de vínculo con terceros es si este termina o estamos llevando este vínculo a analizar lo que estoy haciendo está Mm, bien, lo que estoy haciendo aporta. No mm, porque aprendimos algo de niño significa que eso tiene que ser así toda la vida. Y eso yo siento que hay mucha gente que le cuesta. No, es que yo siempre lo vi así. Pero eso no significa que tenga que ser siempre así. exacto. Porque quizás esa no es la forma y nunca lo pude ver antes. Por eso creo que este ladrillo es súper, súper importante para después afrontar quizás nuevas relaciones. Porque Exactamente. tenemos que aprender. Todas las personas que nos topamos en nuestra vida es porque tenemos que aprender algo y sacar en limpio algo de eso para mejorar como seres humanos. Entonces, Sí. me encanta este ladrillo. Creo que es fundamental para también evitar después
ojo, yo lo he comentado en otro capítulo, Caro, que alguna vez todos tuvimos, cuando hablamos de los tóxicos, nosotros tuvimos reacciones tóxicas quizás alguna vez en nuestra vida, Mm. pero cómo las mejoramos en la observación y en el crecimiento, y por eso este ladrillo es súper importante para poder crecer como seres humanos y poder vincularnos mejor con otros. Sí, es una oportunidad. Mira, acá dentro de los comentarios que nos llegaron estaba ir a terapia y comenzar a sanar mis heridas emocionales para reconstruirme como mejor persona. Aquí alguien dice, también estoy aprendiendo, ¿cierto? Es muy Mm. bonito eso, como verlo como un proceso continuo de aprendizaje. Ir a terapia y por aquí alguien que yo conozco y que ha participado en otros capítulos nuestros dice, ¿quién dice que lo superé? No me hago cargo todavía, pero y se ríe. Pero yo sé que eso no es verdad en él porque él siempre como que me ha comentado de sus experiencias terapéuticas, es un fiel auditor del podcast, que va a terapia y todo, o sea, sí se está haciendo súper cargo, porque es alguien que está mirándose todo el tiempo y le gusta mucho el tema del autoconocimiento. Así que bueno, eso en este punto, el punto de la adaptación y de cuestionar nuestros mecanismos adaptativos, sí, yo creo que uno de los más profundos y que nos permite, como tú dices, como no repetir la historia a futuro. El siguiente punto ya lo abordamos un poquitito, es el quinto ladrillo y es el de la soledad. La sensación de soledad que se experimenta tras una ruptura también es bastante intensa y es bastante como, yo creo que no es una sensación de soledad que se presente muchas veces en la vida. Mm. Por aquí dicen, como nunca me he sentido tan solo, y los autores lo dicen, como con el fin de una relación amorosa, es probable que experimentes la mayor soledad que hayas conocido jamás. Y ahí es cuando aparecen estos pensamientos que tú mencionabas antes, Nico, como voy a estar así de solo siempre, y eso es súper abrumador. Tienes la impresión de que nunca vas a volver a conocer la compañía que brinda la relación de pareja. O sea, Que es como también eso una sensación de desesperanza, ¿no? sí es fuerte, porque también, Caro, yo lo veo así. Yo creo que la soledad cuando, después de una ruptura, también otra frase que he escuchado por ahí es como, no importa que estés rodeado de gente, te sigues sintiendo solo. Y es porque te falta Exacto. algo de ti, algo como que se llevaron una partecita de ti. Entonces, sí, yo Sí. creo que esa soledad es durísima. O sea, yo lo digo, yo estoy a 13.000 kilómetros de distancia de toda mi familia, de muchos amigos, eh, pero no es la misma soledad, por ejemplo, de cuando he terminado relación. Sí, Y sí, esa mira, comparación puedo hacer, es como, wow. mm, es distinto, es distinto. Aquí los autores plantean, justo lo que estáis diciendo, Nico, puede que tengas niños viviendo cerca, amigos, amistades, pero la soledad es de alguna manera mayor que todos los sentimientos cálidos que te ofrecen Mm. tus seres queridos. ¿Desaparecerá alguna vez esta sensación de vacío? ¿Podrás volver a sentirte bien estando a solas? Y yo creo que esto tú lo respondiste antes en el otro punto, o sea, cuando estábamos hablando antes del Sí. punto del miedo y cómo me enfrento a mí mismo. Al final es eso, es como probablemente el punto de la soledad también es uno como de los grandes pasos que toca. Yo pienso así como en el tarot, así como que se me apareció en la mente la imagen del ermitaño, ¿no? Como Sí. esta persona que está sola, que es una carta, pero que al mismo tiempo representa tanta sabiduría. Y que en el ermitaño, ya me voy a embolar acá, el ermitaño está de pie. Yo me acuerdo que cuando me lo enseñaron aprendí, está de pie de una de las pocas cartas de ancianos en el tarot que está de pie, porque también representa esta humildad de seguir aprendiendo y caminando. Entonces, creo que la soledad también nos proporciona este como caldo de cultivo de sabiduría también. Porque Mira, nadie dice que no sea acaba, doloroso. claro, acaba de mencionar el ermitaño y el ermitaño, para mí, en mi mazo, Ajá. eh, está representado también como un anciano que está en una biblioteca, pero él lleva una vela. Mm, ¿Y qué mm, significa esta vela? Que el ermitaño es el proceso de encontrar luz propia. Y eso significa ujú, el autoconocimiento. Es el primer proceso que uno tiene que hacer para conocerse y desde ahí enfrentar al mundo. Y eso es la mm, soledad. La soledad es un proceso de autoconocimiento que nos duele porque nos hace enfrentarnos a todo lo que ya hemos mencionado. Y eso también es lo lindo de la soledad. Ahora, es duro, sí es duro porque es una soledad diferente a la que podemos experimentar en otros quizás tipos de vínculos, pero nos ayuda a crecer y nos ayuda a crecer mucho. Yo creo que grandes aprendizajes que he tenido en mi vida vienen desde la soledad.
Sí, 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 qué lindo eso. que eso es lo lindo del tarot, que tiene como estos simbolismos que nos permite Sí, graficar los procesos y que yo pienso se construyó hace tantos miles de años y como que la historia de lo que vivíamos era súper parecido, al final como los sí. aprendizajes que nos dan son como los mismos. Mira, en relación a este punto, aquí nos dicen que les sirvió en su proceso de sanación dejar de hablar completamente con mi ex, ya vamos a hablar de este punto, pero ella menciona también el tiempo a solas, que fue muy importante. Aquí también otro filo auditor dice dedicar tiempo a uno mismo, deporte, meditar, socializar, conocer más gente, trabajar, viajar. Es como, pero que al final tiene que ver con esto de mirarse. Sí. Y también aquí este punto es importante, como permitirme desahogar, llorar, sentir creo que también la soledad como que también yo creo que tiene esto de poder ser un entorno seguro y quizás es uno de los primeros desafíos que nos toca cuando nos enfrentamos a la soledad es cómo hacer de mi soledad, de este encuentro conmigo, un lugar seguro, que puede Sí, ser de elegir como ciertos hábitos que me hagan bien, un entorno en el que me sienta como apapachada por mí misma. Pero parece que es inevitable, no podemos saltarnos la soledad dentro del proceso de reconstrucción. Yo la recomiendo. Yo la, yo la busco. O sea, de hecho, como que ayer alguien me preguntaba cómo trabajaba la intuición en mi vida y para mí uno de los aspectos más importantes es la soledad, como de repente abstraerme. Hace Por muy bien. dos, por dos. Ya, el siguiente punto yo creo que es un punto que muchas personas lo van a entender, que probablemente lo han vivido, que es de las amistades. Esta sensación como de terminé y dónde se fue todo el mundo. ¿Qué pasó aquí? Sobre todo cuando han sido relaciones que quizás como que tomaron mucho tiempo de tu vida, que duraron varios años quizás. Esta sensación como de soledad también, pero también como de no saber cómo acercarme a ciertos vínculos. Y si se tienen amigos en común, aún más difícil también. También suele ser, y es interesante que los autores lo pongan como dentro de uno de los puntos más dolorosos. Em, sí, en primer lugar, porque tiene que ver con lo que hablamos en un principio, como sociedad también pasa que, bueno, Nico, no se nos ha enseñado a vincularnos y dentro de lo que no se nos enseña a vincularnos, no se nos enseña a separarnos. Y eso hace que, como que hay ciertas personas que le dé como un poco de miedo aproximarse a personas que están separadas. Eso es algo que señalan los autores, que de repente las personas que están viviendo una separación van a sus vínculos como de amistad y de repente sienten que los vínculos no quieren estar cerca de ellos, así como si les tuvieran miedo, como Sí, una sensación como de miedo al rechazo, como ahora no soy la amiga entretenida o de repente ya no me están invitando a ciertas cosas porque no estoy en pareja, también pasa. Em, entonces, sí, bueno, yo aquí creo que dice, ese es un momento fuerte, yo creo ese también, Caro, mm, porque como dijimos, esto afecta a todos nuestros aspectos de la vida. Y a veces, bueno, los amigos en común es un tema igual un poquito fuerte, porque también hay que ver ahí, hay gente que toma partido, otra que no toma claro. partido, y uno tampoco puede entrar a influir tampoco en esas decisiones, porque al final va a Mm, depender de cómo cada uno enfrente los vínculos de distintos tipos en su vida. Entonces, es un tema delicado, es un tema doloroso también en muchos casos, pero es parte de esto y por eso también yo creo que los autores lo plantean como uno de los ladrillos importantes que tenemos que afrontar en una ruptura. así es. Y ahí ellos plantean como, em, probablemente también aquí yo voy a conocer quiénes son los vínculos con los que yo voy a querer continuar en mi vida. O sea, quienes también no me rechazaron en mi dolor emocional y me acompañaron, probablemente van a ser amistades que se queden. O sea, además el duelo muchas veces también significa esto, como una operación rastrillo de vínculos, como a sí, ver con quién me voy quedando. Eso también es muy fuerte, pero a largo plazo también sabemos que es muy bueno. Y también aquí surge la invitación de parte del autor es de empezar a reconstruir mis relaciones sociales también. Quedarme con aquellas personas que no me hicieron sentir rechazado en el dolor y también empezar a conocer a nuevas personas. Acá
quizás solamente agregar entonces que uno de los puntos que más se repitió, el lejos, el que más se repitió de todos al momento de enfrentar la separación fue el de las amistades. Amistades, actividades, pasar tiempo con amigos, retomar las amistades, apoyarse en algún amigo, amistades que estaban en estado latente, volvieron, reencontrarse con amigos, fue lejos, lejos el que más se repitió. Esto es hermoso en realidad como, pero no es fácil porque como aquí dice los amigues, claro. No es fácil porque también pasa que cuando estamos tristes también a veces nos da esta cosa como de aislarnos porque no queremos molestar, ¿cierto? Lo que decía en un inicio. Pero una vez que ya transitas eso y te animas como a ir en búsqueda de estos vínculos, la verdad es que ayuda muchísimo. Además que las separaciones las hemos vivido casi la mayoría de las personas, además entonces también es un lugar que se puede encontrar mucha empatía, si es que son las personas indicadas. Y los autores señalan también que si bien el Internet puede ser un recurso súper bueno, también invitan como al encuentro presencial. Yo en esto también, la verdad es que estoy de acuerdo. Como sé que en periodos de pandemia es súper difícil, pero es verdad que lo presencial nos otorga algo que no nos va a otorgar el recurso digital, que a veces tiene que ver con la presencialidad, con el contacto físico, los abrazos, cosas que realmente necesitamos con mucho más fuerza en el dolor que quizás solamente la palabra de aliento o la escucha, que también puede ayudar, pero esto que no, yo creo que el contacto físico y también con el mismo hecho de que se generan ciertos procesos hormonales en lo presencial que no se generan en lo digital, por lo menos no de momento, no está evidenciado que así sea. Por ejemplo, la liberación de oxitocina, esta hormona del amor también, que nos genera una sensación como de confort, esa surge en lo presencial, en el contacto también como piel con piel, en las miradas. Entonces, también yo invito aquí, si es que se está pasando muy mal, elegir algunos de los contactos que quizás tienes como más cercano y que son de confianza. No te digo que te vayas a buscar como amistades a todo el mundo y te expongas quizás como una pandemia, pero sí elige ahí con pinzas las amistades que quizás sí pueden ser una contención efectiva presencial. Sí, totalmente de acuerdo y solo quiero aportar una cosa, Caro, que uno también tiene que entender que todos los amigos no son para hablar de todas las cosas, que eso Sí. también yo siento que es muy habitual, porque hay amigos que quizás no tienen la misma experiencia, la misma educación, la misma, no sé, forma de vincularse y quizás no te van a poder dar soporte emocional o aconsejarte Mm, como tú necesitas. Por eso uno claro. también tiene que ser súper consciente en eso con sus amigos. Eso no significa que uno valore más o menos a los amigos, pero uno sí tiene que identificar, creo yo, que hay cosas que puede hablar con unos amigos y otras que puede hablar con otros. Y eso no está mal. Y es súper válido porque pasa mucho también en la ruptura que yo voy y le digo, Caro, terminamos y todo, y yo quiero que la Caro, por ejemplo, me contenga y la Caro me dice, ah, menos mal que terminaste. Mm, Y, y quizá eso te va a dañar más, te va a hacer peor. claro. Entonces también uno tiene que ser consciente de eso. Sí, sí, de todas maneras. Creo que hay que saber dónde buscar. Y como tú decías, que al final hay amistades para todos. Quizás, bueno, más adelante, en los últimos ladrillos que vamos a revisar, obviamente no hoy, pero vienen otros pasos en que quizás nos apañan súper bien otro tipo de amistades. Pero para estos ladrillos, los iniciales, que son los más dolorosos, necesitamos personas que sean súper empáticas. Mm. Y ahí ¿cómo podemos reconocerlo? Es sencillamente en que me acerco un poco, estamos un poco juntos y me siento bien. No quiere decir que voy a dejar de sentir dolor, pero en ese instante que estoy con esta persona, me siento mejor. Y esa señal que nos da el cuerpo es súper evidente e indiscutible. Entonces, si me junté con esta amistad y sucede que me sentí mal, me sentí amenazado, me sentí incomprendido, como que yo digo, que entonces quizás mejor no buscar ahí. Quizás, como tú dices, esta amistad no tiene como, quizás como las habilidades para acompañarme y no es porque no me quiera, es porque aquí cada persona tiene su historia también. Sí, es verdad. Em, a ver, estamos ya como en la hora, Nico, pero no sé si te parece que revisemos quizás un par de ladrillos ya como de los dolorosos, Sí, porque después, bueno, desde el ladrillo 10 en adelante nos van a tocar como ladrillos que son mucho más como, son desafiantes también, pero generan una sensación de bienestar. ya, Entonces totalmente de podríamos acuerdo, Caro. como
terminar con los dolorosos. Sí. Bueno, continúa entonces. El siguiente tiene que ver con la culpa y el rechazo, ¿ya? Así le llaman los autores de Ladrillo. Culpa y rechazo. Tiene que ver con una dualidad interesante que se da cuando terminamos ciertas relaciones. ¿Te has notado, Nico, que cuando tú has terminado una relación, te preguntan muchas veces, pero ¿quién te pateó? En Chile hablamos mucho así como del patearse, ¿no? Como, ¿quién toma la decisión? ¿Quién ¿Fuiste tú pateó a quien tomó la quién? decisión? Claro, ¿quién pateó? ¿Fuiste el que pateó o fuiste el pateado? O sea, ¿fuiste tú el que decidió ponerle fin a esto o fuiste tú como que se encontró con esto de sorpresa? Eh, ¿te has dado cuenta que siempre aparece esa inquietud? Sí, sí. Y, y en realidad, es que sí se establece una diferencia en cuanto a la elaboración y la reconstrucción cuando hemos estado desde alguno de estos lugares. Y aquí uno podría decir, pero ¿qué pasa si fue de mutuo acuerdo? Y curiosamente, aunque sea de mutuo acuerdo, aún así Sí. observa la significación de como interna que tiene para ti. ¿Tú sentiste que tú lo habrías decidido o tú sientes que ya fue, estoy de acuerdo, pero en realidad yo no quería? Ya sea, Eh, no tengo pruebas, pero lo confirmo. eh, Es verdad, la sensación, Caro, cambia completamente dependiendo de quién toma la decisión. Incluso si decimos llegamos a un mutuo acuerdo, seamos honestos. Si yo le digo a la ujú, Caro, ¿sabes qué? Yo siento que esto no da para más, creo que deberíamos terminar. Y tú me dices, sí, estoy de acuerdo. De todas formas, yo te planteé la interrogante y claro. yo acabo de decirte que yo no quiero algo. El tema es Ujú, como decir es de mutuo acuerdo, es como lo acepto también. Pero sí. sí, y desde ahí también hay una perspectiva con respecto a la ruptura. Y desde mi experiencia, desde las dos veredas, duele cuando terminan contigo, es más duro, es mucho más duro, Es más creo yo. duro. Yo creo que sí. No es que cuando terminamos un vínculo no sea duro, también lo es. O sea, también requiere de mucho valor y probablemente empezaste el duelo mucho antes también. De tomar la decisión, ya empezaste a sentir quizás estas cosas que la otra parte va a entender quizás, o va a empezar a experimentar, mejor dicho, después. Em, pero claro, lo que plantean los autores es exactamente eso. Aquí encuentro que hacen se aventuran a decir que efectivamente cuando estamos en la vereda de quienes hemos sido dejados o dejadas, eh, como que es más doloroso. De hecho, lo ponen aquí como dejadores unos, dejados cero. O sea, así como que lo establecen así como en una diferencia, porque dicen, mira, cuando tú tomaste la decisión de terminar, probablemente con lo que te vas a encontrar, que va a ser muy difícil, va a ser con la culpa, ¿ya? Con la culpa, y que lo mencionaba cierto alguien antes, como la culpa de haber lastimado a alguien que tú quieres, al final. Mm, Y de más encima no poder acompañarle en ese proceso. Entonces sí es difícil, es muy difícil. Sin embargo, la otra parte con lo que se encuentra es con la sensación de rechazo. Y sí, yo puedo decir que en términos terapéuticos, la elaboración del rechazo es más compleja también, porque toca demasiado nuestra identidad. Luego empiezo a sentirme que yo no soy una persona digna de ser amada, que yo soy una persona rechazable. Esto no es culpa, quiero enfatizar, no es culpa de quien terminó conmigo. Es como parte de un proceso súper como espontáneo que se da cuando vivimos esa experiencia. mm, Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que ahí la elaboración que me toca es empezar a conocer estos sentimientos de rechazo para poder seguir adelante, porque sobre todo cuando es como de un mutuo acuerdo, muchas veces como que no queremos conectarnos con la sensación de sentirnos rechazados, como hablamos, volvemos al punto de la negación, ¿no? Entonces, no logro avanzar en el proceso. Aquí mi invitación, como muy personal como terapeuta y que por lo menos para mí me ha servido mucho en los procesos, es el diferenciar y empezar a cambiar la idea de rechazo por no correspondencia, ¿ya? Porque el rechazo es como que hace parecer como que si tú fueras el problema, como que hay mm. algo mal contigo, ¿ya? Y muchas veces no es así, muchas veces sencillamente que quizá en esta relación, que en algún momento sí fuimos correspondidos, quizás ahora yo he cambiado o tengo otras necesidades, entonces siento que ya como que no nos correspondemos, ya no siento que mi lugar sea acá.
pero también tiene que ver conmigo. También tiene, o sea, esta frase no eres tú, soy yo, creo que aplica Ujú. bastante bien para poder entender esto que estoy diciendo, como no se trata únicamente de ti. Entonces creo Claro. que el rechazo tiene una cosa un poquito más como egocéntrica de, entonces yo soy el que está mal solamente, y pues no, o sea, también tiene que ver mi necesidad de lo que y eso muchas veces no tiene que ver contigo, entonces, o no tiene que ver únicamente contigo. Entonces, yo invito aquí a hacer la resignificación de rechazo versus no correspondencia. Totalmente de acuerdo, Caro. Creo que, claro, cuando nos duele también tiene que ver con nuestro ego, nos daña nuestro ego Ujú, o nuestro ujú. ego está tomando voz en esta situación y tenemos que dejarlo de lado. Es un proceso también súper interesante analizar cómo nuestro ego domina ciertas situaciones en nuestra vida y creo que, como tú lo dices, poner de lado este ego y empezar para que no nos dañen tampoco y empezar a analizar esta situación como, ok, esto no es un amor correspondido, no es una relación correspondida, Mm, no tiene que ver tanto conmigo y de esa forma obviamente lo vamos a poder sobrellevar mejor. La resignificación de conceptos creo que ayuda mucho mm, en estos tipos de procesos que nos llevan obviamente a mejorar para después estar mejor. claro, exactamente. Bueno, Y el último ladrillo, el el último último ladrillo, voy a dejar ladrillo ahí de hoy, de hoy, porque quedan muchos más, pero claro, este es uno de los más, hemos hablado de los que son los más complejos. Em, no sé si quieres escuchar el mensaje que nos llegó o seguimos primero con de, el ladrillo que nos queda. veamos el mensaje, veamos, escuchemos, Escucha. perdón. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Me agrada su tema, muy interesante. Ayuda a muchas personas a intentar entender por lo que están pasando. Tengo una pregunta respecto al ghosting. Cuando conoces una persona, sobre todo a distancia, tienen una relación virtual y esta persona de un momento a otro deja de hablarte. Em, yo creo que es una de las rupturas Mm, más difíciles de superar porque no hay un cómo, ni un cuándo, ni siquiera un dónde. Em, Surgió una relación que tal vez nunca hubo una conexión física, fue totalmente emocional y mental. Y de un momento a otro esto se acaba, ¿no? Y sin explicación, que es lo peor, porque la otra persona simplemente dejó de hablarte. mm. Oye, me encanta que ella haya puesto el ghosting también como una forma de ruptura y como dice ella, de ruptura compleja. Yo sé que aquí, Nico, tú debes estar así como, te imagino así como frotándote las manitos, así como para responder que eso es algo que ya hemos tratado antes. Sí, bueno, amiga, lo primero es un tema que ya hemos tratado antes, tú lo puedes escuchar en Spotify, tenemos el capítulo de Ghosting y también acá en Estéreo. Hemos dado varios consejos con respecto a eso y claro, hay formas de sobrellevarlo y también uno lo puede tomar como una ruptura, porque yo creo que eso es lo otro, no podemos evaluar uno puede decir ya, no nos conocimos quizás físicamente, entonces no hay una relación como Mm, tal, pero es un vínculo de todas formas. Yo creo que y sí. hoy día con el tema de la pandemia y cómo hemos digitalizado nuestras vinculaciones, creo que Caro viene súper al dedo, como anillo al dedo para el tema de hoy, pero le recomiendo a la amiga que escuche en Spotify que fluye el sexo, el capítulo de Ghosting y acá también está en estéreo. Así que ahí va a quedar tiki-taka. Sí, sí, me encanta que lo haya expuesto y decirle que, claro, que el tema fue abordado con mucha profundidad, entonces probablemente también va a ser un bonito capítulo de acompañamiento. Sí. Caro, y el último ladrillo, antes de Eh, despedirnos. El último ladrillo es el de duelo, así lo plantean los autores, que lo expresan como una terrible sensación de pérdida. Es como un Mm, duelo por esta carencia, algo que estoy careciendo en este momento,
Es una aflicción, es la suma de tristeza, abrumadora, sentimiento de desesperación, nos hace sentir indefensos, que no tenemos poder para cambiar nuestras vidas. O sea, ellos nos plantean aquí el duelo conceptualmente como lo que es como yo me he referido, ¿no? Como este proceso de elaboración que ellos llaman reconstrucción. Aquí se refieren al duelo más bien como la sensación. Creo que aquí hay un tema más de traducción, la verdad, pero ellos hacen Ujú. referencia a la sensación como de desesperanza que hablábamos antes, que es muy fuerte y abrumadora. Em, y que a veces nos lleva como a tener otras conductas como autodestructivas para poder como satisfacerla y que no necesariamente es como el enfrentarnos a esta aceptación de lo que estoy viviendo. Creo que, bueno, ellos plantean que es uno de los bloques de reconstrucción fundamentales para seguir adelante. Y sí, yo creo que esto tiene que ver, ¿sabes? A veces igual lo planteo así en consulta, el duelo y el inmenso dolor que podemos sentir en también nos muestra que hubo algo importante. Ya también un poco tomando las palabras de la amiga que nos hablaba antes, hay un cotidiano muchas veces, algo que apreciamos, algo que estaba siendo parte de mi vida y de repente desapareció. Y me deja esta sensación de vacío, como bueno, y esto que hemos hablado antes, cómo sigo adelante sin esto. Entonces, para mí, el duelo es la prueba de que hubo algo. No sé si alcanza a ser un consuelo, la verdad, pero yo creo que sí nos muestra lo valioso que fue. Entonces, yo creo Sí, que sí la resignificación es como, sí, claro, o sea, ¿cómo no? Imagínate, bueno, mira, esto lo estoy recordando como funcionan los casos como más de duelo como de muerte. Esta sensación de vacío que las personas señalan que les queda como para siempre, al mismo tiempo, esta sensación de vacío se transforma en el consuelo de que existió. claro, Entonces, es que es lo que hablamos, Caro, muchas veces de cambiar las perspectivas. A veces sí, no significa que hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos cambiar. Y aquí voy a citar a una gran maestra que he tenido en mi vida, mi madre. Y mi madre un ujú, día puso un tazón frente a mí y me dijo, Nico, ¿qué ves de la taza? Y yo le dije, la oreja de la taza, su lado, no sé, con su diseño, etcétera, etcétera. Y me dijo, sí, pero mira, yo desde este lado no veo una oreja en la taza. Eso es cómo la mm, perspectiva cambia la situación, cambia lo que vemos de una situación. Y por lo mismo, yo creo que el darle resignificado, como hablamos anteriormente, y en este caso también sirve, desde ese duelo de pérdida, de que nos falta algo, también podemos darle el significado de que qué rico que tuve quizás la oportunidad de tener esta experiencia, tuve a esta persona en mi vida y también disfruté mucho con esa persona. sí. Qué bonito el ejemplo del tazón, me encantó, me Un saludo a encantó. mi mami. Un saludo a la suegra del mundo. Bueno, ahí nos han llegado unos últimos mensajes, quizás después escucharlos. Decir que hasta aquí vamos a llegar hoy en cuanto a los ladrillos. Nos quedan todavía muchos otros ladrillos que tienen que ver ya con los procesos como de reinvención, pero estos son importantes para partir. ¿Cómo yo recomiendo trabajar con ellos? Si puedes llevar un diario, o sea, yo recomiendo de partida a quienes nos escucharon que tomen apuntes de los ladrillos y que empiecen un trabajo de observación de cómo están viviendo cada uno de ellos y como ir evaluando, a ver cómo está qué puedo hacer para mejorarlo. Probablemente lo vamos a poder hablar también más adelante en detalle, pero como no vivir estos procesos tan como a tontas y a locas y empezar a hacerlos bien conscientes, yo creo que ayudan mucho. Además que me van mostrando como los pequeños avances que voy teniendo. Y eso es lo que encontré muy bueno de este recurso, los ladrillos que proponen los autores, que yo puedo ir viendo, mira, me falta este, y puedo empezar como a darle un poquito más de forma a este proceso que muchas veces sentimos súper abstracto y difuso. Entonces, eso por un lado, creo que llevar un autorregistro es muy bueno porque el autorregistro también nos permite detectar avances. Eh,
Y por otro lado, también empezar que también por aquí alguien, como los testimonios dicen, empezar a dialogar estos procesos con otras personas, em, también es muy, muy importante. Sí. Así que, como se dice, la desprivatización del dolor. En la medida que lo desprivatizamos, en la medida que lo llevamos a contextos comunes, lo empezamos a dialogar, también empieza a tomar más forma y eso ayuda mucho en la resignificación. Sí, Caro, nos preguntan el nombre, ¿los libros están disponibles como si alguien los quiere leer? Me preguntaron por Sí, interno. yo lo compré, la verdad, hace muy poco tiempo, yo creo que hace un año más o menos, en una librería. Este se llama Reconstruye tu vida después de una separación, de el doctor Bruce Fisher y el doctor Robert Alberti. Me imagino que sí debe estar súper disponible, imagino que debe estar hasta en PDF por ahí dando vueltas, porque es un bestseller. La verdad es que Ya. esta ya es su edición 35, más de 1 millón de copias vendidas. Bueno, es un bestseller, entonces probablemente debe ser de muy fácil. Y lo interesante del libro es que además incluye ejercicios, pero es un libro para trabajarlo. Es como, Mm, si quieres Es como como un manual trabajar. real, Sí, sí, un manual a mí real. me encantó porque no es simplón, creo que no, creo que se nota que son personas que han estudiado mucho el tema de las separaciones. Así que sí, lo recomiendo. Lo único que haría como un pequeñísimo, así como reparo, em, que de verdad es muy pequeñito, es que hablan de divorcios, así como que hablan de Ah, la ya. separación. A veces plantean separación y a veces hablan de divorcio. Ya lo ponen Mm, como, pero también yo creo que aquí hay un tema más de traducción, la verdad, porque de hecho al inicio del libro como que plantean que esto incluso es aplicable a los duelos de muerte, o sea, entonces yo Puede creo que ser ahí, error de traducción. yo creo que es una cosa más de traducción porque es bien poco coherente con lo que ellos plantean. Em, Eso, Nico. Bueno, Oye, entonces dime. nos quedan 10. ¿O no? No, ¿9? nos ¿9? quedan más, nos quedan un poquito más porque nos quedamos en el 7. Ya, Oh así my que gosh. nos quedan varias. Pero quiero decir que me alegra hacerlo así. Este era uno de los capítulos que a mí más me preocupaban, que más me urgían, porque eran de los que más se pedían, y creo que este capítulo en particular puede dar muchas herramientas para que aquellas personas que de repente no se pueden pagar una terapia puedan empezar a trabajar en sí mismos de alguna manera. Así que a mí me gusta la idea de que dividamos el capítulo y que hagamos muy bien el trabajo de presentación Sí. de estos temas. Sí, muchas gracias, Caro, como siempre, por compartir esta tribuna conmigo para que más gente pueda sanarse y pueda fluir con el sexo bueno, con sus relaciones sexoafectivas. Quiero darle las gracias a todos los que nos escucharon, recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden escuchar en estéreo y también recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Caro, ¿cuál es tu Instagram? Siempre se me olvida, soy el peor. Ay, sí, es que además hasta a mí se me olvida porque es súper largo. Es carola.fernándezn. Muy bien, y mi Instagram es Nicolito, pero sigan a la Caro porque ella es la maestra y ahí pueden llegar a mí también. Y estén atentos porque les vamos a anunciar qué día vamos a grabar el segundo capítulo de Rupturas y cómo sobrellevarlo. Así que estén atentos ahí a las redes sociales y a todo lo que con la Caro siempre estamos publicando sobre sexualidad. Bueno, sobre todo la Caro que es una maestra. Caro, muchas No, gracias. de nada, de Y la nada, querido gente, la Michelle. gente que no le pudimos reproducir el audio, por favor, la próxima vez, encantado, los vamos a escuchar, pero por tiempo esta vez no podemos porque nos pasamos media hora de lo que dura nuestro programa habitualmente. Pero lo hacemos con cariño y espero nos entiendan. Ay, pero yo quiero escuchar Ya, bueno, uno, ya, solamente ponlo, para, ya. Ok, que se despida, para despedirnos con, es que me encanta esto, ya. Este va a ser el último, lamento no poder poner todos, pero aquí pongo el último, el último. Hola Nico y Caro, yo de nuevo por acá. Solamente les quería mandar un abrazo y agradecerles porque tocan estos temas tan interesantes que yo creo que de alguna manera a todos nos ha tocado alguna vez vivir y enfrentar. No tengo preguntas, solo felicitaciones. gracias, Caro. Ah, muchas gracias, Ya, ahora Caro.
ahora nos vamos contentos. Muchas gracias a todos y ya, Sí. Caro, despide el programa como siempre, por favor. Bueno, queridas, esperando que haya sido de mucha ayuda, vamos a seguir trabajándolo. Yo sé que va a ser este capítulo, los de Ruptura, uno de los más reproducidos en Instagram, o sea, digo en Spotify. No me cabe la menor duda que así va a ser. Así que me interesa que le pongamos harto corazón. Estén atentos, como decía Nico, al próximo capítulo y muchas, muchas gracias por ayudarnos a crear este espacio en conjunto. Y ya nos veremos próximamente. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao.